Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este contenido preparado con dedicación. Una frase motivadora que voy a indicar. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En inglés, education not about unpaid and lighting fuel. Hoy presentaré un tema muy importante dentro de la literatura peruana. El audiovisual que verán a continuación trata sobre el cuento Paco Yunque, escrito por el reconocido autor peruano César Vallejo. Este relato refleja la injusticia y el abuso del poder y las desigualdades que vivían y aún así se viven en nuestra sociedad. Les invito a acompañarme en este recorrido literario para comprender mejor la importancia y vigencia de este conmovedor relato. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los datos bibliográficos de César Vallejo. César Vallejo fue un escritor peruano nacido en 1892 en Santiago de Chuco. Es uno de los poetas más importantes de América Latina y también escribió cuentos con fuerte crítica social. En Paco Yunque, Vallejo refleja la injusticia y desigualdad que vivían los niños pobres frente a los hijos de las familias poderosas. Su obra destaca por su compromiso humano y su defensa de los más vulnerables. Continuando con esta exposición, voy a hablar acerca del contexto del cuento que es Paco Yunque. Paco Yunque se desarrolla en una escuela peruana donde las diferencias sociales pues marcan profundamente el trato entre los estudiantes. Paco, un niño pobre e indígena, llega por primera vez al colegio y sufre maltrato debido a su condición humilde, pues el cuento refleja la realidad discriminatoria y autoritaria que existía en la sociedad peruana. Hoy voy a describir tres escenas de desigualdad, discriminación y abuso de poder presentes en el cuento de Paco Yunque, una obra que muestra cómo un niño puede sufrir injusticias siendo de origen humilde. La primera escena ocurre cuando Paco llega al colegio. Algunos compañeros lo miran con desprecio y se burlan de él por ser alguien pobre y tímido. Esta situación refleja una clara discriminación social, porque lo juzgan sin conocerlo y lo tratan como alguien inferior. La segunda escena sucede en el aula, donde Humberto, hijo del alcalde, obliga a Paco a cargar sus cosas. Lo maltrata y lo golpea. Aquí se ve un claro abuso de poder, ya que Humberto se aprovecha de su posición para humillarlo. La tercera escena, última y más injusta, donde después de que Paco haya hecho su tarea, Humberto le roba su cuaderno y el profesor, sin investigar, culpa a Paco y premia a Humberto. Esto muestra una fuerte injusticia escolar, donde la autoridad favorece al más poderoso. Estas tres escenas revelan cómo la desigualdad afecta a los más vulnerables y nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y el buen trato en la escuela. Buenas noches profesora, buenas noches compañeros. Yo voy a hablarles sobre mi tema que es la descripción de tres escenas de desigualdad, discriminación y abuso de poder en esta historia. En la historia de Paco Yunque, César Vallejo nos muestra una injusticia social muy marcada. Desde el inicio vemos que los niños no reciben el mismo trato. Por ejemplo, Paco Yunque, que viene de una familia humilde y cuya mamá es trabajadora, es ignorado y maltratado por ser pobre, solo por ser pobre. En cambio, Humberto Grieve, compañero de Paco Yunque, es un niño rico que tiene todos los privilegios escolares y tiene protección, ya sea de los profesores, de su compañero, su protección externa. Esto le permite abusar sin consecuencia alguna y normaliza esta situación que en todo caso no debemos normalizar porque es mal visto y son malos tratos hacia personas que no lo merecen. Esto lo estamos relacionando con la ODS número 10 que busca reducir las desigualdades para que todas las personas tengan el mismo trato y las mismas oportunidades sin mirar o sin observar su poder económico, su poder representativo, entre otras cosas. El origen y la condición social no importa con esta ODS. En el cuento pasa todo lo contrario, se favorece a quienes ya tienen poder y se excluye a los más vulnerables. Por eso la obra sigue siendo tan actual y tan relevante
porque siempre nos recuerda que si no trabajamos desde temprano por la igualdad, los problemas se repiten de generación en generación. Y esta escuela debería ser un espacio donde todos los niños partan desde el mismo principio y tengan el mismo trato para cada uno. También mi título me pide este, mostrar tres escenas de desigualdad. Una de estas es obviamente entre los dos personajes principales, Paco Yunque y Humberto Grieve, que siempre se pelean, siempre tienen discusiones y se le ve un favoritismo a Humberto porque es alguien que tiene un poder económico más alto que Paco Yunque. Y los otros dos, como segundo tenemos el análisis, ya que al analizar esto se encontramos un abuso de poder de Humberto que favorece al no tener ni una consecuencia, ya que molesta a Paco Yunque y los profesores no le dicen nada, sus compañeros no le dicen nada, sus padres tampoco le dicen nada. Esto es un favoritismo que tienen hacia él solamente porque tiene un poder económico más alto que Paco Yunque. Y como tercero y último vemos la injusticia, que cuando el maestro descubre que Humberto robó el cuaderno de Paco para copiar la tarea, no lo castiga, no le reprocha nada, a lo contrario culpa a Paco y lo hace pasar vergüenza delante de todos y nuevamente protege al niño rico. Esta es la escena más dura porque deja claro que incluso la autoridad se pone al lado del poderoso y deja al niño indefenso humilde. Esto es todo por mi tema. Paso al siguiente compañero para pasar con la conclusión y el final de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias por participar acerca de esta encuesta sobre la historia de Paco Yunque. Primera pregunta. ¿Qué sentimientos produjo la lectura del cuento Paco Yunque? Tristeza, indignación al ver cómo a Paco lo menospreciaban y no era bien tratado por su nivel económico que tenía. Siguiente pregunta. ¿Qué situaciones de injusticia se observan dentro del cuento? Situaciones de desigualdad, de abuso, al hacer menospreciar a Paco, al no tener justicia en lo que él hacía. Bueno, otra pregunta es, ¿crees que el final más adecuado fue ese o lo cambiarías? Yo sí lo cambiaría por un final de repente, no feliz, pero al menos sí de justicia para que se hubiera dado cuenta el profesor de que realmente el trabajo era de Paco. Como última pregunta es, ¿qué soluciones pondrías para evitar la injusticia como las que se muestran dentro del cuento? De repente empatía, justicia, interés para poder entender a las personas y no medirlas por el nivel económico que puedan tener. Ok, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su momento. Eso. Gracias. En esta oportunidad presentaré la infografía y la historieta. Bueno, en la infografía el cuento critica la hipocresía social y el valor excesivo, resaltando críticas sociales profundas sobre la identidad, la falsedad y el poder. Un problema central es que la sociedad valora a la persona basándose en la apariencia. Un tema relacionado es que la obra correlaciona este problema con la manipulación de información. En la historieta presenta una escena que expone las dinámicas de poder y la injusticia social. En la historieta se muestra abuso de poder en el que el patrón ejerce su poder con dureza sobre sus obreros, creyéndose dueños de sus vidas. Igualmente muestra la hipocresía. Se evidencia la doble cara del patrón. Es abusivo con sus obreros, pero se muestra servicial. También está el engaño. El patrón disfraza su abuso con caridad, comprando tierras de trigo por la mitad y haciéndolo pasar por un favor. El cuento Paco Yunque de César Vallejo nos muestra de forma sencilla pero muy intensa cómo la injusticia, el abuso de poder pueden afectar profundamente la vida de un niño indefenso.
A través de experiencia de Paco Yunque, comprendemos que la desigualdad social no solo existe en las calles, en los trabajos, sino también dentro de las escuelas. Es un espacio que debería ser justo y protector para todos. La otra evidencia que cuando las autoridades favorecen a quienes tienen el poder, se destruye la confianza en la educación y la equidad.